Vamos a hablar hoy con la senadora Claudia Rucci, que me parece que el tema que queremos abordar con ella pasa por algo que los analistas, no sé si lo están viendo en toda su magnitud, que es la revalorización que hay de su padre, ¿no? En estos momentos en la discusión del peronismo y por afuera del peronismo. Se ve en campañas, en afiches, en actos reivindicativos. Claro está, el gobierno actual, que se dice peronista, lo ha ignorado, inclusive se ha ignorado un debate, Claudia, para recordarlo en la legislatura bonaerense, de la cual vos formas parte. Contame un poco cómo estás viviendo todo esto. Bueno, al principio fue como asombro. Cuando me mandaron el primer mensaje desde la Cámara de Diputados de la provincia diciéndome lo que estaba pasando en el recinto, de verdad fue asombroso, porque la única vez que en la historia que hubo que ocultar un homenaje a mi padre fue en la época de la dictadura, donde se hacía clandestinamente. Entonces fue un gran asombro para mí. Pero bueno, después entendí de qué se trataba, digamos. Se les escapó la gallina, digo yo. Mostraron de verdad lo que son, lo que piensan, lo que creen, y en el transcurso de esos días, con algunos comentarios y algunas declaraciones, me di cuenta que la cosa pasaba por ahí, que ellos no valoran a aquellos hombres que pelearon por el regreso del general Perón, que fueron peronistas, esta sensación de haber retrocedido 50 años otra vez, ¿no? Pero por otro lado también fue para mí muy gratificante, porque primero por la cantidad de mensajes que he recibido, que nunca me ha pasado en un aniversario de mi padre recibir tanto mensaje de amor y de afecto. Y por otro lado, también me parece que las cosas como los melones se van acomodando, ¿no? Mientras el camión va avanzando. Y esto también me parece positivo. Bueno, recordemos que para aquellos memoriosos ya lo saben, para los que leen la historia también, pero por ahí para los más jóvenes, que tu padre fue asesinado el 25 de septiembre del 73, ni bien empezaba a caminar el último periodo del presidente Perón. Para Perón fue un golpe tremendo eso, ¿no? Sí, sí, a papá lo asesinaron 48 horas después de que el general Perón ganara las elecciones por el 62% de los votos. Después de 18 años de una lucha de muchísimos argentinos para lograr que el general Perón volviera a la Argentina, y efectivamente ahí fue asesinado en 1973, septiembre de 1973. Ahora, volviendo al presente, vos decís, no me sorprende de ellos, refiriéndose a los kirchneristas, supongo, pero recibo el cariño de un montón de gente de afecto, y es la primera vez que se suspende un acto recordatorio. Sin embargo, nunca tuvo tanta fuerza Mm. en el mensaje de muchos, por supuesto ustedes como familiares y por portadores del apellido siempre lo recordaron. ¿Por qué pasa esto ahora? ¿Es un mensaje también digamos, a la crítica a los métodos violentos, autoritarios? ¿Qué pensás que se está discutiendo en el seno del peronismo y por afuera? Mira, yo creo que esto de alguna manera puso blanco sobre blanco, digamos. Cuando el gobierno actual hablaba de, se unió todo el peronismo, incluso hice declaraciones públicas al respecto, dije que no era así, que no estaba todo el peronismo en el frente de todos, claramente. También dije que todo espacio que se sume al cristinismo termina siendo cristinismo, porque está en su ADN, porque son así, porque son autoritarios, porque no al diálogo, ¿no? Y me parece que esto de mi papá de alguna manera disparó eso, disparó esa interna, porque si hay algo que no se puede negar es que José Ignacio Rucci es el símbolo del regreso del general a la Argentina, es el símbolo de la lucha por la unidad nacional, que con eso eje venía el general Perón a la Argentina. Y me parece que demostraron lo que son, y me parece que mucha gente se tomó de esto para decir, es así, es verdad, estos son, mirá, no sé si lo viste, pero en la Cámara de Diputados Nacional, el día que se lo homenajea, después que lo homenajearon de todos los espacios políticos, termina la noche y casi 3:15 de la mañana también recibo un mensaje de la Cámara de Diputados donde el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, Sí. hablando de un proyecto que nada que ver tenía, termina su discurso diciendo: hoy fue un día de muchos homenajes y yo hoy decido homenajear a Tosco. Sí, Eh, te lo iba a preguntar, te lo iba a preguntar. Tosco,
también para los más jóvenes representaba una visión de bien izquierda, trotskista, del sindicalismo, todo lo antagónico a nivel ideológico de Rucci, y en ese momento de que estaban recordando la figura de tu padre, justo Máximo Kirchner opta por la figura de Tosco. ¿Cómo te cayó? Me parece que son provocaciones, me parece que esta cosa que tienen de siempre tener que buscar un enemigo, siempre tener que pelearse con alguien, que esa fue su intención, y que lejos de agredir a la familia Rucci estuvo, porque en realidad, si bien Tosco tenía ideas absolutamente opuestas a las que tenía mi padre ideológicamente, fueron dos personas honestas, sobre todas las cosas, honestas, y dos personas que se respetaban mucho entre ellos, a pesar de pensar distinto. Entonces me parece que lo que quiso es entrar en este juego de agresión al cual yo no voy a entrar, no me parece que sirva, no me parece que sea ejemplo de nada, sino todo lo contrario. Me parece que la Argentina tiene que ir por otro camino, tenemos que reconciliarnos y dejar de buscar enemigos todo el tiempo y en todas En el partes. camino ese de la reconciliación, Claudia, también surgió una información en los últimos tiempos que este gobierno, a partir de su ministro de Defensa, Agustín Rossi, prohibió cualquier tipo de referencia en discursos castrenses, militares, a los caídos por organizaciones guerrilleras, ¿no? En enfrentamiento, no estamos hablando de los delitos de lesa humanidad y de los desaparecidos, ¿no? En enfrentamientos, vos sabés que también hubo víctimas del otro lado. Por Eh, supuesto. ¿Qué te parece eso, que a la hora de reconciliarse, que se le prohíba, no sé, a familiares de Aramburu o de quien sea, también recordar a sus muertos y a sus caídos? Todo lo que tenga la palabra prohibir me parece absolutamente dictatorial y fuera de lugar. Pero además, sobre todo en este caso, mira, yo en mi discurso en el Senado dije claramente que el problema es que hay una parte de la historia que ellos quieren negar. Y hay un relato desde la década ganada, digamos, donde ellos, la década del 73 al 76, no existe para ellos. Entonces no la nombran ni en los discursos, ni en la épica, en ningún lado. Incluso hasta en las escuelas, te digo, porque mis hijos transcurrieron parte del secundario en la primera década del kirchnerismo, y ahora tengo el niño más chico que tiene 15 años. Incluso hasta en las escuelas, esa etapa prefieren borrarla de la historia. Y ese es el problema, creo yo, fundamental. Yo creo que por eso se negaron a homenajear a Rucci, porque homenajear a Rucci es poner en el tapete esa parte justamente de la historia. Es la parte donde no eran muchachos idealistas, donde eran muchachos que ponían bombas, que mataban, que asesinaban, en democracia, que atentaron contra un gobierno democrático, y ellos no quieren que se hable de esto. Y creo que ese es el problema, por eso prohíben hablar de esto también, ¿no? ¿Vos ves en algunos funcionarios o representantes hoy de gobierno a aquellos, entre comillas, jóvenes idealistas de ese pasado, o era gente que apoyaba a la distancia? Bueno, vos tenés un conocimiento de quién es quién en el peronismo. ¿Vos crees que algunos de ellos, aunque ellos no hayan participado directamente en el atentado de tu padre, hoy en silencio hasta lo deben reivindicar en charlas privadas? Mirá, yo creo que si vos no te negás a homenajear o vos prohibís que determinada parte de la historia argentina no pueda hablar y de tal tema no se deba hablar, me parece que por acción o por omisión termina siendo cómplice de una parte de la historia. Porque cuando uno es dirigente, cuando uno está en la política, tiene la obligación de tratar de conciliar. Yo digo, cuando la justicia no llega, llega tarde, no es justicia. Eh, y en el caso de Rucci y de mucha otra gente, pero en Rucci en particular, ¿sabés por qué lo pongo a Rucci como la persona que despertó todo esto? Porque Rucci fue asesinado en democracia, y esta es la gran diferencia. ¿Y por qué digo esto? Porque además de ser asesinado en democracia, la gente que se adjudicó su asesinato eran intendentes, eran diputados, o sea, formaban parte, ese grupo montoneros, tenía espacio de poder, tenía gobernadores, tenía intendentes, tenía Claudia, diputados. es bueno repasar, porque por ahí tampoco la gente, y yo reconozco también que toda la agenda informativa se me fue pasando la focalización de ese tema. En qué ha quedado
investigación. Sabemos que salió en su momento un libro muy importante, que no sé si vos lo tomás, por cierto, todo lo que dice ahí, que es de Seferino Reato. ¿En qué ha quedado lo judicial? ¿Y qué opinas también de ese libro? Bueno, primero el libro, sí, comparto lo que dice Seferino, incluso mientras él hacía ese libro charló mucho conmigo y con referentes de mi familia para chequear información, o sea que lo comparto. Y la causa lamentablemente está parada, la tiene el juez Lijo, cuando se apeló para que lo declarara, cuando él quiso cerrar la causa, en realidad él intentó cerrar la causa diciendo que esto no era un delito de lesa humanidad, nosotros apelamos y la respuesta al juez Lijo fue de la Cámara, fue que reabriera la investigación y que empezara a tener en cuenta si podría ser un delito de lesa humanidad. A partir de ahí la causa no avanzó nunca más. Y Ahí nosotros... la complejidad de que sea considerado un delito de lesa humanidad es que, bueno, fue, vos dijiste antes, en democracia, pero también fue por parte de una organización que se estaba sublevando en armas, que no era del Estado, ¿no es cierto? Esto lo complejiza el asunto para denominarlo de lesa humanidad. Sí, lo complejiza, nosotros decimos que sí lo es, porque en realidad, como te dije antes, el asesinato se lo atribuyó a Montoneros en ese momento, y el espacio de Montoneros tenía espacios en el Estado, y además fue comprobado que las armas fueron trasladadas desde la Municipalidad de de La Plata, en autos oficiales, todo esto está en la causa y está probado, se usó el Estado para poder cometer este asesinato.